Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 907, para estudiar el capítulo 6 del libro de Romanos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el capítulo 6 que pasamos a estudiar hoy, podremos ver cómo Pablo nos habla sobre la vida de santificación del cristiano. Leo los dos primeros versículos. Dicen así: ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo ha aludido al hecho de que la doctrina de la justificación por la fe, sin las obras de la ley, estaban siendo tergiversadas por algunos enemigos, como era la incitación al mal para que vengan bienes. Debido a la debilidad de la carne, una cosa es cometer ocasionalmente un pecado y otra muy diferente, vivir en el pecado. Una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La evidencia de que un hombre está justificado, que ha nacido de nuevo y que ha pasado de muerte a vida, es que ahora se deleita en obedecer la ley de Dios. Es cierto que el creyente quizá alguna vez caiga en un pecado, pero la evidencia de que un hombre realmente ha renacido de Dios es que no continúa practicando el pecado, o como lo describe Pablo, no vive más en el pecado. Muchos han tomado la justificación por la fe de una manera algo sarcástica, como diciendo que si nosotros por las obras no podemos contribuir a nuestra salvación, da lo mismo lo que hagamos con nuestra vida, porque al final la gracia de Dios nos perdonará de todas nuestras transgresiones. Jesús no murió por nosotros para que tomemos este asunto a la ligera. Hemos de ser honestos, porque si decimos que tenemos fe en Él, esto quiere decir que tenemos que obedecerle para hacer su voluntad. Esto lo confirman los versículos 3 y 4 que paso a leer. Dicen así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo explica que, así como Cristo murió al pecado, también el cristiano debe considerarse como muerto al pecado, como una confesión pública de esta experiencia. El creyente se somete a la ceremonia de inmersión en el bautismo, en armonía con la orden de Jesús. Lo que quiere decir Pablo es que la inmersión representa que la muerte del creyente al pecado es tan real y completa como fue la muerte de Cristo cuando yacía en la tumba. Y si es tan completa, ciertamente entonces debiera señalar el fin de la vieja manera de vivir y el comienzo de la nueva. Si después del bautismo se continúa en la antigua vida de pecado, se niega el significado y el propósito del bautismo. En los versículos 6, 7 y 8, Pablo continúa explicando este tema desde otra perspectiva, demostrando que este tema es muy importante que lo tengamos claro. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. El hombre que ha saboreado verdaderamente el amor de Jesús difícilmente va a desear volver al pasado, pues sería de necios querer volver a las vicisitudes anteriores. Hay mucha diferencia de vivir en el pecado a vivir sin el pecado. El pecado ocasiona una carga moral y espiritual que hace al hombre vivir angustiado y pecador. Esta carga desaparece cuando comprendes que Jesús te eliminó esa carga y ya eres feliz en la tribulación.
lo que antes no podía soportarlo. Por esto Pablo nos dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los versículos 14 y 15, Pablo utiliza a la ley para compararlo con la gracia. Dicen así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo mismo se hace la pregunta, pero como transmisor de los necios, ya hemos comentado que la ley nos salva, pero es como un espejo de lo que hemos de hacer. Si no existiese la ley, tampoco se sabría cuándo hay pecado, y eso sería una excusa muy barata para el pecador compulsivo. El versículo 16 nos avisa del peligro de tomar a la ligera el pecado. Dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entre los griegos y los romanos, un esclavo era considerado como propiedad de su amo, y éste podía disponer de él a su antojo. La condición de un esclavo sometido a su amo cruel era sumamente penosa, y a veces era tratado peor que a una bestia. Esta es la condición de todo miserable pecador que es esclavo de Satanás. Leo los dos últimos versículos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La santificación es un proceso continuo de consagración. Es el desarrollo armonioso, día tras día, de las facultades físicas, mentales y espirituales, hasta que se restaure en nosotros la imagen de Dios a cuya semejanza fuimos creados originalmente. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna, y recibirán los resultados de su propia elección deliberada. Bien, pues hemos acabado el estudio por hoy. Mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 908. Bendiciones y hasta mañana.